Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Bienvenidos una vez más al podcast Kike Cinéfilo, donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy hablaremos de uno de los cómicos más importantes de la cinematografía de México. Se trata nada más y nada menos que de Germán Valdés Tintán. Polémica porque se dice que él es mejor que Cantinflas o que Cantinflas es mejor que él. Sin embargo, estos dos cómicos tuvieron mucho para darle al cine mexicano y al entretenimiento tal cual. Espero que les guste este programa e iniciamos. Bienvenidos. Antes de iniciar con el tema de Tintán, el día 8 de julio pasado, a la publicación de este programa, falleció uno de los actores cómicos de el cine de ficheras de los años 80, muy representativo. El primero de ellos se trata de nada más y nada menos de el señor Alfonso Sayas. Descansa en paz, murió a los 80 años y bueno, pues le mandamos un abrazo cordial a su familia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Tintán? Bueno, sí quiero dar mi opinión al respecto porque se generó una polémica dentro del Facebook y Twitter a una nota que publicó el Universal Online de la autoría de Nicole Trejo el día 10 de julio, en donde relataba las 5 escenas de Alfonso Sayas que no sobrevivirían a la cultura de la cancelación. Relata 5 escenas en donde marca, por ejemplo, la homofobia en Los verduleros atacan de nuevo, el machismo, también la sexualización, la discriminación, y bueno, esa es la nota de la señorita Nicole Trejo de El Universal. Obviamente refiriéndose a la cultura de la cancelación que hoy en día se vive en el mundo, donde las cosas políticamente incorrectas son castigadas de manera severa, en donde se dice no hay que hablar ya o que no hay que comprar productos, lo que sea. Sin embargo, en el Facebook donde se publicó la nota del Universal Online en el perfil, hay 1825 comentarios hasta el momento, en este momento. Y me he dado cuenta de que por lo menos de los poquito más de 200 comentarios que logré leer, pues la mayoría va en contra, con opinión en contra, precisamente dando la razón a esta periodista Nicole Trejo en cuanto a la cultura de la cancelación. Que si el señor normalizaba la violencia hacia la mujer o la homofobia o que bueno, pues las acciones que se ven en las películas de ficheras de los años 80 pues no son las correctas. Por supuesto que no son correctas en ningún sentido, no se justifican pues, pero era la mentalidad del pueblo mexicano en aquel entonces. Eh, Además de que, por ejemplo, muchos se quejan de la calidad y que de las historias, que no sé qué, bueno, no son películas de arte, no son películas para concursar en Cannes o por los Oscars o por el mismo Ariel. Estas películas estaban dirigidas
a un pueblo que en los 80s sufría de una de las más grandes crisis económicas jamás vistas en el país. Hay que recordar que entre los años 78, 88 fue el boom de la inflación, la gente no tenía dinero. Entonces, bueno, de cierta forma, y acercándose a las clases más bajas, darle entretenimiento a las clases más bajas, los productores de aquel entonces utilizaron el llamado cine sexual o cine de ficheras. El cine de ficheras se le llamó así porque, bueno, en las primeras películas de esta rama, y ya lo veremos en un programa en especial, precisamente se hablaba de aquellas mujeres que vendían su cuerpo, ya sea en un baile, o como prostitutas, ¿no? De actores que salieron y que muchos son recordados son Pedro Chatanuga, Polo Polo, César Bono, Charlie Valentino, Luis de Alba, y otros tantos que por el momento se me van, pero como les digo, vamos a hacer un programa especial sobre eso. Y bueno, aquí viene y la importancia, porque también en algún momento por ahí me mandaron un mensajito que por qué no uso lenguaje inclusivo. Este programa es para todos, y me refiero para todos, ambos géneros, o aquellos que no tienen un género en específico, ¿sí? No, con ello no quiere decir que no comparta sus ideales, por supuesto, pero la Real Academia de la Lengua tiene ciertas reglas gramaticales que yo voy a seguir respetando. No por tratar de ser inclusivo voy a violar esas reglas gramaticales, ¿sí? Si yo digo ellos, o ellas, o todos, o todas, estoy incluyendo. Pero, por ejemplo, decir todos, en general, es que es todos los seres humanos. Y los seres humanos se dividen en géneros. Todos los seres humanos. Se oye mal decir todas las seres humanas, ¿no? No, porque la regla gramatical no es así, y es fonética y gramática. Las reglas. Y bueno, a la cultura de la cancelación, pues todo época lleva sus reglas de comportamiento, sus reglas de socialización, sus reglas de materialización. En los 80s, cuando se hicieron estas películas de ficheras, como les repito, era una época en donde la crisis económica agobiaba al 80% de la población que vivía en México. Y obviamente, pues, había que darle pan y circo a la gente. Claro que sí, y es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte de todo, generaron ingresos para muchas personas, para los que trabajaron ahí. Y esto relacionado a lo que hablaremos de Tintán, pues sí, porque Tintán fue representante o representó una de las, digamos, tipo de personas que existían en ese momento, que eran los pachucos, violentos, que se vestían, bailaban y hablaban de manera muy, muy específica, como ya lo hablaremos en un momento. Pues obviamente eso sería o es visto mal ahora, ¿no? Ese tipo de comportamientos que tenían ese tipo de gentes, el del arrabal, de la persona común de los años entre 40 y 60, donde vivió Germán Valdés Tintán, ¿no? Entonces, la idea es
no critiquemos lo que hay atrás. Lo de atrás se hizo de acuerdo a la idiosincrasia que se acostumbraba en aquellos años. Hoy día, si quieres ser políticamente correcto, hazlo, no hay problema y nadie te va a juzgar por ello. Pero, por ejemplo, respeta mi opinión o la de los demás, porque hay quienes no compartimos esa cultura de la cancelación. Sabemos que hay cosas mal, sí, entiendo que hoy día se hay que proteger a la mujer, que hay feminicidios, perdón, esa es otra cosa de las que estoy en contra. El asesinato de una mujer o de un hombre es lo mismo. Sí, dicen que por la cuestión de género. Sí, y hay asesinatos de mujeres y de hombres, pero ¿por qué no llamarles de lo mismo? Homicidio. O sea, ¿por qué hacer más grande que es feminicidio? Sí, considerar dentro de las agravantes en la ley que por el simple hecho de ser mujer, clasificarlo por feminicidio, no. Todo tiene su contexto, todo tiene su forma de clasificarse. No soy abogado tampoco. Entonces, pero yo considero que el hecho de decir feminicidio, nomás porque es mujer, pues no, hay que considerar el contexto para clasificarlo de ese modo, ¿no? Yo sé que a muchas personas a lo mejor no les va a gustar mis comentarios, pero como les digo, yo respeto la idea de todos los demás. Yo no me meto, yo les pediría lo mismo, que me dieran la oportunidad de expresarme, porque pues al final del camino este tipo de programas en la red es muy importante y obviamente pues el dar nuestras opiniones, para eso es la libertad de expresión, lo que nos da las redes sociales, los podcasts, es dar nuestras opiniones. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el cine? Precisamente por eso, porque en el cine, al ser un arte audiovisual, se representan muchos tipos de personalidades, de actitudes, de crímenes inclusive, porque no me van a dejar mentir, también hay películas donde se exhiben crímenes horripilantes, pedofilia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y nadie se ha puesto a pensar que es un retrato de la misma sociedad en donde estamos. ¿Sí? Sí, por supuesto, pero cuando se traslada la historia a una pantalla, pues tiene que tomarse todo en cuenta. No podemos dejar afuera, ay, es que este cuate fue pedófilo, sí, pues a lo mejor sí. Me voy a basar rápidamente en el caso, por ejemplo, de Woody Allen, ¿no? Que lo han acusado de pedófilo, que lo han acusado de muchas cosas y que lo han cancelado por eso. Uh-huh. A lo mejor sí, yo no lo defiendo, yo no conozco, desconozco totalmente el tema legal de Woody Allen, pero eso no quita que sea buen cineasta y que haya hecho buenas películas. Si yo aprecio el arte fuera de su comportamiento social, creo que no pasa nada. No lo estoy adorando como persona, estoy adorando la mente de la persona. O la creación de la persona más bien, porque pues la mente no lo sé. Porque la mente puede estar dividida en soy un genio haciendo esto y soy un monstruo haciendo lo otro. Uh-huh. En el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? O Louis C.K. en el caso de los estandoperos, y muchos otros casos que hoy día están presentes en la memoria colectiva. No estoy justificando, créanme, no lo estoy haciendo. Sin embargo, creo yo que una cosa es ver lo que se hizo bien y otra es ver lo que se hace mal. Puedes disfrutar de la obra de Woody Allen sin pensar en lo que hizo, o lo que ha hecho, o lo que esté acusado, porque hasta el momento él es un hombre libre y por lo pronto tiene presunción de inocencia. Entonces, hasta ahí lo dejo. Uh-huh. Entonces, por eso hay que darle la oportunidad a esas gentes que nos dieron productos desde que inició el cine en 1890 hasta estas
hasta este año 2021, de darnos su obra. Y apreciar esa obra de arte dejando muy al lado la personalidad. Otro ejemplo, y ya para cortar este comentario, es Salvador Dalí. Hablábamos que era muy amigo de Luis Buñuel en el programa que le dedicamos a Luis Buñuel, pero por lo que investigué, muy aparte de lo de Luis Buñuel, también tuve que investigar de Salvador Dalí, porque también estuve involucrado en el cine. Todo el mundo que conoció a Salvador Dalí opinan un genio cuando se expresaba artísticamente, hablado y pintando. Pero dicen que como persona era una vil persona, que trataba a todo el mundo con el pie, con la punta del zapato. Pero todo el mundo aprecia su arte. Ahí está el ejemplo. Entonces, ¿somos inclusivos? Sí. Yo, en lo personal, a mí no me importa qué tipo de persona seas, mientras me trates con respeto y yo te trate con respeto. ¿Sí? A mí no me importan tus preferencias sexuales, mientras no te refieras a mí con falta de respeto. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir de favor que piensen en el arte, en lo que es, en las obras artísticas de cada persona. Alfonso Sayas falleció, él fue el representante del cine de ficheras, de un humor basado en los albures, la grosería. Hoy, por favor, y vamos a ser honestos, y ¿por qué no cancelan el reggaetón? ¿Han escuchado bien una canción de reggaetón? Por supuesto. O sea, perdón, pero el reggaetón no es de mi gusto. Uh-huh. De mi gusto es el metal, del cual han dicho que es hasta satánico. Hay grupos de metal cristiano, por favor. O sea, pero bueno, como les repito, no es confrontar, sino el juntar las ideas con la intención de tener una buena apreciación hacia el arte. En este caso, el séptimo arte, el arte audiovisual del cine. Vamos a disfrutar del cine, vamos a criticar lo bueno, vamos a criticar lo malo, vamos a hacer un conjunto de ideas porque esto puede hacer que que la gente pues nos dé su punto de vista y crear ideas para mejorar el arte. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con el tema de Tintán. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Quique Cinéfilo. Twitter, @cinéfiloquique. Instagram, @Quique_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. ¿Quién es Germán Valdés Tintán? Su verdadero nombre es Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo. Él nació un 19 de septiembre de 1915 en el centro de la Ciudad de México. Hay quienes afirman que nació en Progreso, Yucatán. Sin embargo, el dato oficial es que nació en la Ciudad de México, tal como lo dice su biografía oficial en la página tintan.com.mx. Él fue el segundo de una familia bicultural de 9 hermanos, 8 hombres y una mujer. Su abuela Ángela era italiana, nacida en Brownsville, Texas,
y Guadalupe, su madre, era oriunda de Aguascalientes. Rafael, su padre, fue agente aduanal a quien se le envió primero al puerto de Veracruz para después trasladarlo a la frontera de Ciudad Juárez, donde se mudó con toda la familia. Germán ahí pasó su adolescencia y a los 19 años entró a trabajar a la difusora local, la XCJ. Fue en aquella época donde surgió la moda de los pachucos en Los Ángeles, California. Precisamente su contacto con la vida en la frontera es lo que le hace decidir llevar el personaje legendario del pachuco a los escenarios. Germán creció en Ciudad Juárez y, como ya lo mencionamos, entró a trabajar en la radiodifusora local XJ. Uno de los personajes a los cuales imitaba en esa época era al músico Agustín Lara. Paco Miller, empresario capitalino, que andaba de gira con su caravana de actores por la frontera, lo escuchó actuar y lo invitó a unirse a la compañía. La aventura terminó en la capital con un contrato para trabajar en el centro nocturno al lado del que por entonces se convirtió en su compañero de escena, Marcelo Chávez. La imagen del pachuco en esa época estaba muy marginalizada por la sociedad, que no podía negar su existencia e importancia en un México cada vez más influido por la cultura de los Estados Unidos. En 1945, el controvertido personaje encarnado por Germán, duramente criticado por José Vasconcelos y defendido públicamente por Salvador Novo y José Revueltas, llega finalmente al cine con la cinta El hijo desobediente. La temporada en centro nocturno se prolongó varios años con un éxito constante, lo que llamó la atención de los productores cinematográficos de la época. No pasó mucho tiempo para que fuera invitado por René Cardona para hacer un pequeño sketch en la película Hotel de Verano de 1943 y una pequeña participación en la coproducción mexicoamericana Song of Mexico de 1944. Sus primeros 5 trabajos en el cine los hace de la mano del director Humberto Gómez Landero, pero la consagración definitiva vendría cuando comienza a trabajar con el director Gilberto Martínez Solares a partir de la película Calabacitas Tiernas, convirtiéndose junto a Cantinflas en el cómico más cotizado del país. Hacía equipo inseparable con comediantes de gran calidad, entre los que se contaban su carnal Marcelo, Fanny Kaufman, Vitola y el enano Tuntún, y sus hermanos Ramón y Manuel. Entre sus escenas más memorables, la protagonizada junto a Pedro Infante en la película de este último, También se dolor recanta, es un clásico en el cine mexicano. En la década de los 60 comienza a sacrificar la calidad por la cantidad en su arte, y sus actuaciones pierden la frescura y la magia de sus inicios, llevándolo a caer cada vez en papeles secundarios de películas de poca trascendencia. Sin embargo, en esa época todavía brilla con el doblaje inolvidable del oso Balú en El libro de la selva y el gato Tomás O'Malley en Los Aristogatos de Walt Disney. Nunca se ha precisado si, como ha dicho Germán Valdés, nació en el puerto yucateco de Progreso, en la capital de la República o en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una de las versiones más firmes es que nació en el Distrito Federal el 19 de septiembre de 1915. Fue en la capital donde hizo sus estudios primarios y cuando tenía 12 años, de acuerdo a lo que ya mencionamos, se mudó a Ciudad Juárez. Germán estudió hasta la secundaria y en 1934 fue cuando entró a trabajar a la XCJ. Él inició como mozo en esa estación y después empezó a actuar en un programa llamado El Barco de la Ilusión, donde trabajaba como locutor y hacía el papel del marinero Tobías. La XCJ se consolidó como la primera estación radiofónica en tener un teatro estudio para la radiodifusión.
Aprovechando esto, ahí se presentaron varias compañías teatrales. Una de ellas era la de Jorge Maurer y su medio hermano Edmundo Hernández Gijón, conocido artísticamente como Paco Miller, el ventrílocuo creador de Don Roque. A Germán en aquellos años le apodaban la Chiva, ya que se había dejado crecer la barba. Como ya lo mencionamos también, le gustaba imitar al músico poeta Agustín Lara. Paco Miller lo escuchó. Esto fue en una ocasión que le ordenaron probar un micrófono que se había descompuesto y lo habían reparado, y imitó a Lara. Según dice Paco Miller en alguna entrevista, lo hacía tan bien que creyeron que se trataba de un disco. Le gustaba contar a Germán. Entonces le dieron la oportunidad de seguir imitando al Flaco de Oro en un programa que se llamó Tintín Laralá, en el que hacía parodias de las canciones del compositor e imitaba a otros artistas de la época. En 1938, el dueño de la estación de radio, Pedro Meneses, decidió crear un personaje, Topillo Tapas, para presentar al mexicano del otro lado de la frontera. Le compré, cuenta Meneses, un traje de esos que los negros de Chicago llamaban suit suite, y que consistía en llevarle la contraria a los consejos de economía de Roosevelt. Un absurdo atuendo en el que todo es enormemente amplio y largo: el saco, los pantalones, la corbata, el sombrero luciendo una descomunal pluma, los zapatos y la cadena que describe un anchísimo arco sobre el lado derecho del pantalón. Así nació el Pachuco. La emisora contaba con un teatro estudio que fue escala obligado para las compañías teatrísticas, como ya lo habíamos mencionado. En aquellos tiempos, en alguna ocasión, la compañía de Paco Miller llegó a Ciudad Juárez sin Donato, su cómico de planta, quien había sido detenido en El Paso por posesión de marihuana. Topillo Tapas sustituyó a Donato durante las presentaciones y tuvo tanto éxito que Miller decidió incorporarlo a su grupo. La compañía viajó a San Francisco y Los Ángeles y realizó una gira por la costa mexicana del Pacífico, y luego por el centro del país, donde Valdés debió cambiar su nombre de Batalla, pues ya había una pareja conocida como Planillas y Topillos. Para evitar una demanda ilegal, se pusieron a buscar un nombre. Germán contó en una entrevista a un reportero de la revista Contenido el origen de su nombre. Cuando me inicié como cómico, no me llamaba Tintán, sino Topillo Tapas. En el mismo año de 1943, anduve de gira por el interior de la República con el empresario Jorge Maulme. Todo iba muy bien, excepto dos cosas: mi nombre de Topillo Tapas, que no pegaba, y un argentino llamado Alfredo Landón, que actuaba con unos enanos acróbatas y que cada momento me decía: «Che, pero ¿quién ha dicho que vos sos cómico? Vos sos un payaso». «Suéltame, Marcelo», decía exaltado, «suéltame, a este le rompo la nariz». «Cállate, hombre», me contenía Marcelo. Y después de unos días solucionamos los dos problemas. Jorge Maume me dijo: «No te preocupes por el nombre. Voy a pensar en uno que suene bien. En Aguascalientes te voy a dar la sorpresa». Y vaya, si fue una sorpresa. Cuando vi en un cartel el nuevo nombre, casi me fui de espaldas. No me gustó nada. Lo peor fue cuando todos mis compañeros me miraron muertos de risa. ¡Tintán! Hasta las campanas me parecían odiosas cuando me lo recordaban. «No te preocupes», me dijo Jorge Maume. «El nombre es bueno. Mira, en Sudáfrica hubo hace poco un cómico con ese nombre y se hizo famoso. Solo que en Ecuador hablaba mal de Perú, y en Perú echaba pastes contra Ecuador, hasta que un día descubrieron su juego y casi lo matan». Me convenció. Desde entonces soy Tintán y no me arrepiento. En cuanto al argentino, un par de bromas bastaron para calmarlo. Él acostumbraba a dejar cerca del
dejar cerca del foro las pantuflas con que aparecía en escena. Salía de su camerino y de paso se las ponía, así que lo único que hicimos fue clavarlas en el piso y gritar: ¡Che, corre, sales escena! Sale disparado, sus pies entraron limpiamente en las pantuflas y ¡cataplum! Lo rescatamos de un agujero que hizo en la escenografía. Y eso no fue todo. En Torreón, Marcelo insertó un anuncio en El Siglo. Le costó 2 pesos con 40 centavos y decía: compro toda clase de animales domésticos a buen precio. Ver a Alfredo Landón, domicilio tal. Al día siguiente, desde las 6 de la mañana, lo despertaron para ofrecerle gatos, perros, pájaros, etc. El desfile prosiguió el resto del día. Claro, el Che desde entonces nos tuvo pavor. Qué buena anécdota de Tintán. El 1 de noviembre de 1943 se anunció en los periódicos de la capital la compañía de Molmer y Miller, en la que figuraban Agustín Lara, Miguelito Valdés, La Panchita, Tata Nacho, Mercedes Caraza, Los Calaveras, María Victoria, Meche Barba y Tintán, el cómico que no se parece a nadie, nuevo as del teatro en México. Su sueldo era entonces de 40 pesos diarios. El día 5 se inició la temporada en el Teatro Esperanza Iris y el 12 del mismo mes se incorporó al elenco Mario Moreno Cantinflas, lo que permitió subir las entradas. El 22, Valdés empezó a trabajar en la XCW en un programa llamado Bocadillos de Buen Humor. El 12 de diciembre, al terminar la temporada en el Teatro Iris, de inmediato fue contratado para presentarse en el Follies y luego en el Patio, el centro nocturno más importante de los años 40. Sobre cómo conoció a Marcelo, Tintán contaba: por 1943 trabajaba en la XJ de Ciudad Juárez como locutor, cancionista, maestro de ceremonias, escritor de scripts, operador, mecánico, barrendero, etc. Por entonces pasó el empresario Paco Milian y lo contrató para ir con otros artistas a California. En el grupo iba Marcelo, con quien incidentalmente se unió para formar un número cómico. De regreso a México debíamos actuar en Nogales. Hasta entonces nuestro número consistía en hacer bromas y chistes. Pero en el tren, Marcelo y yo ensayamos varias canciones, entre ellas la célebre Guatata Titara Tiratau. Cuando estuvimos frente al público de Nogales le dije a Marcelo: ¿qué pasó, carnal? ¿La cantamos? La cantamos, dijo, y nos la echamos. Al terminar escuchamos un aplauso fuerte y prolongado. Marcelo me miró y yo me miré a Marcelo. Los dos miramos hacia atrás. Era a nosotros a quien aplaudían. 3 veces cantamos y desde entonces seguimos cantando. Después vinieron tonadas como Yo estoy triste, El Pachuco y otras. En diciembre de 1964, la revista Contenido publicaba en su sección Experiencias Imborrables una entrevista con los hermanos Valdés, Germán, Tintán y Manuel el Loco. El artículo ya se llamó Locuras que sí hacen ruido, y en ella Tintán contó las siguientes anécdotas. En 1963, Tintán y Marcelo efectuaron una gira por Costa Rica. Se presentaron en el Teatro de San José, ante un lleno completo. El dueto salió una vez y actuó. El público rió y aplaudió. La siguiente vez sonaron castañuelas, taconazos, oles y música española. Tintán bailaba como endemoniado una jota. El carnal Marcelo rasgaba como loco su guitarra. Tintán saltó, dio un zapatazo y ¡zas!, que se hunde el piso. La trampa del foro vieja y bandida de polillas no aguantó el salto del cómico mexicano. Dame la mano, dijo Marcelo sin soltar su guitarra. No puedo, ¿no ves que me voy al fondo?, respondió Tintán, sostenido con los codos. Abajo todo era negro. En el fondo había agua y trozos de hierro. Una angustia mortal lo invadió, pero logró dominarse y con un salto salió del agujero. El público no se perdía del espectáculo, y parados en los asientos todos contemplaban la escena, sobresaltados. Pálido, Tintán se incorporó con ayuda del no menos asustado Marcelo. Entonces alguien que se encontraba entre el público gritó: ¡Otra vez, Tintán! ¡Yo no te vi! Todos soltaron una carcajada y a pesar de que tenía un terrible raspón en la espalda, Tintán se puso de nuevo a hacer bromas. Al día siguiente, después de tomarle varias radiografías, un médico comprobó que el comediante no tenía ninguna lesión. Entonces dijo al reportero: reí con más ganas, aunque en el fondo se decía que si eso le hubiese sucedido en los Estados Unidos, les hubiese puesto una demanda por $50,000. En otra ocasión,
allá por 1943, Tintán cantaba en el Cine Alameda de Guadalajara cuando Marcela le dijo: "Fíjate en la chamaca que está en la primera fila. Cielo santo, una señora tan gorda que casi no cabía en la butaca. Seguía el ritmo y cantaba al unísono con el dueto de los comediantes. Eso no era lo raro. Lo alarmante es que sobre las piernas de la mujer dormía un bebé a que cada rítmico movimiento de la dama estaba a punto de caer sin que ésta se diera cuenta. Yo seguía cantando. El público daba palmetazos. La señora se estremecía como gelatina. El niño se caía. No pude más y le dije: ¡Cuidado, señora! ¡Se cae su niño! El público se quedó perplejo, pero al momento estalló en carcajadas. En 1948 empezó a dirigirlo Gilberto Martínez Solares, con quien hizo Calabacitas Tiernas, cinta en la que también actuaron Rosita Quintana, el Che Reyes y el carnal Marcelo, su patiño desde varios años antes. De la relación entre Martínez Solares y Tintán, el crítico Emilio García Riera ha dicho que al encontrarse por primera vez fue como si el primero llevara al segundo a una parranda que ambos hubieran deseado mucho tiempo atrás. De ahí que Calabacitas Tiernas tenga el ritmo que le impone la eufórica titanesca y una desbordante gracia que se expresa con toda libertad. Es, agrega García Riera, la gracia de quien se sabe en estado de gracia entre tanta gente dispuesta a divertirse. También sin sentirse limitada por consideraciones de buen gusto o sentido común. Para el crítico, el éxito de Germán Valdés se debe a que fue el primero que gozó de verdad en el universo propuesto por el género mismo en el que tantos cómicos y cantantes solían mostrarse rutinarios y aburridos. Lejos de la rigidez que le impusiera Gómez Landero, con Martínez Solares el cómico disfrutó de una gran libertad interpretativa, la que exhibió en Soy Charro de Levita, No me defiendas, compadre, Simba del Mareado, El Rey del Barrio, en la que brilló el talento de Juan García, El Peralvillo, un guionista con muy buen oído para el hablar popular, y entre 1949 y 1952, 2 años de la mejor época, Tintán actuó en 17 películas. Además de Martín Solares, fue dirigido por Ismael Rodríguez en Mánteme porque me muero de 1951 y Rafael Valedón en Islas de Mujeres de 1952. Desempeñó papeles especiales en Cuando las mujeres mandan, filme cubano de José González Prieto, Mi campeón de Chanurueta y también de Dolor se canta de René Cardona, cinta en la que sostuvo un picante diálogo salpicado de caló y tatacha con Pedro Infante. Precisamente en el patio lo vio el cineasta René Cardona, quien estaba filmando la película Hotel de Verano, y ofreció al cómico 350 pesos por hacer una escena en la que, ante el asombro y la curiosidad real de los actores, sostenía un diálogo en tatacha, el lenguaje de los pachucos. Así se inició la carrera cinematográfica del que fuera, después de Cantinflas, el cómico más popular del cine mexicano. No fue sino hasta 1945 cuando hizo su primer papel estelar en El hijo desobediente de Humberto Gómez Landero, quien lo dirigió también en Con la música por dentro de 1946, El niño perdido de 1947 y Músico, poeta y loco de 1947. En esa época, asociado con Carlos B. Salazar y Antonio Fuentes, fundó la empresa Tintán Films S.D.R.L. El lenguaje titanesco, que de inmediato ganó la simpatía del público, fue objeto de críticas severas, como la publicada en Novedades por José Vasconcelos el 4 de junio de 1944. Un ataque contra el pochismo lingüístico de espectáculos mediocres cuando no vulgares. Las buenas escuelas primarias de Nuevo Laredo y Coahuila, escribió el llamado maestro de la juventud, y el esfuerzo de patriotas ilustrados han logrado contener el abuso de la jerigonza titanesca. Pero ahora ocurre que es la capital la que fomenta, aplaude y disfruta el pochismo. Salvador Novo, de Mejor Humor, respondió el 20 de junio en el mismo periódico. Los deturpadores de Tintán yerran el tiro. El buen señor es un efecto, no una causa, de una corrupción más grave que la simple lingüística. Nos molesta porque mientras Cantinflas es la subconsciencia de México, Tintán es su incómoda conciencia. Pese a que a lo largo de su carrera firmó varios contratos de exclusividad,
Las compañías le permitían libertades como la de actuar en papeles especiales para otras empresas, abandonar sin explicación el rodaje o salirse del set para fumar marihuana. Generoso como era, no podía negar los préstamos que le solicitaban sus amigos y los vividores que lo rodeaban. Poco sensato para gastar, adquirió varios cabarets que iban a la quiebra en cuanto él dejaba de actuar en ellos. Además de Manuel el Loco Valdés, don Ramón y el Ratón Valdés, Tintán tuvo otro hermano, Rafael, que fue el gerente de una sucursal donde manejaba las cuentas del cómic. Sus esposas fueron tres: Magdalena Martínez, con la que tuvo dos hijos, Micaela Vargas, madre de otro par, y Rosalía, una de las hermanas Julián, viuda en 1973 con dos niños más. A partir de 1953 comenzó una decadencia que se prolongaría a lo largo de los siguientes 20 años. Valdés aceptaba cuanto papel le proponían y llegó a darse el caso de que se estrenarían simultáneamente 5 churros suyos, al cual más detestable. En la década de los 70, ya en completa decadencia, aceptó hasta papeles secundarios. Así fue como apareció como Segup en la serie Chanoc, en la que ni siquiera lo salvó la dirección de Gilberto Martínez Solares. En la misma época participó en un bodrio llamado El increíble profesor Sobek, de René Cardona, en el que también lo dirigió en La disputa y La noche de muerte, películas que se proyectaron con pena y sin gloria, como evidencia de que los días de grandeza de Tintán habían quedado muy atrás. Como pueden observar, bueno, pues la biografía de Tintán es corta. Hay un libro que se titula Ahí viene su pachucote, eh, que es presentado. Les pondré el dato en las notas del video, pero sí los encargo que lo busquen para que ustedes pues puedan saber un poco más de la vida de Tintán. ¿Qué fue lo que pasó también dentro de su vida? Eh, pues bueno, como pudieron observar dentro del relato, este, él obtuvo muchas ganancias por lo que hizo. Fue derrochador, compró yates, compró coches, compró propiedades, pero cuando falleció, falleció en la pobreza. ¿Por qué? Porque obtuvo muchas deudas, tuvo que pagar. Hay por ahí una leyenda urbana que dicen que Televisa se quedó con muchas de sus obras. No es cierto. Déjenme decirles que al igual con las películas de Pedro Infante, ya estas casi no se ven en la televisión. ¿Por qué? Porque sus propios hijos tanto quienes se han quedado con los derechos de las películas de Pedro Infante como las de Tintán, pues han querido hacer el gran negocio porque pues siempre han sido buen negocio el repetir todas las películas de ambos, pero pues por ejemplo en algún momento TV Azteca tuvo las películas de Tintán y hoy día pues es muy raro ver una película de Tintán en la televisión, incluso en la televisión de paga. Y las películas de Pedro Infante pues son muy poquitas las que están en la televisión, dos o tres, y y están algunas disponibles en las plataformas digitales, pero se supone la mayoría las tiene, o si no es que todas, las tiene la plataforma Claro Video, ya que los derechos los compró Carlos Slim. Estoy hablando de las películas tanto de Tintán como de Pedro Infante. Tintán falleció en 1973, en el 29 de junio, víctima de cirrosis hepática, y no es porque fuera muy borracho. Sí fumaba mucho, pero
El problema fue que meses anteriores él vivía en Acapulco, se sintió mal, lo trajeron a la Ciudad de México que se hicieron unos estudios y encontraron problemas este, médicos, entre ellos pues, un cáncer de páncreas, y pues en poco tiempo hizo metástasis, lo que le afectó al hígado y por ende provocaría la cirrosis hepática que eventualmente le quitaría la vida a este cómico. El cómico Pachuco. El cómico Pachuco, como bien nos da el relato, usaba ese traje enorme, pantalones acampanados, esos, como les decían, los famosos portacacas. Pues no, o sea, esa era la forma de cómo se vestía el Pachuco y aparte de la forma de, de hablar, hay una canción de los cuales se han hecho muchos covers, que dice Tibiritábara y cosas de ese estilo. Esa es la forma en que hablaban los pachucos. Ustedes saben que, bueno, pues por razones de derechos de autor no podemos poner clips o audios de este tipo, pero yo les invitaría a que hay un disco que se llama 40 años de vida artística de Tintán, una recopilación muy importante donde están también las canciones que él cantaba y cantaba muy bien. La interpretación que más se le reconoce es de la canción Bonita de Luis Arcaraz. Eh, esa canción es una de las mejores que ha interpretado Tintán. Les voy a dar ocho bueno, no ocho, algunas algunas menciones de Tintán, pues nada más que aquí ya se me perdió un poquito, permítanme tantito. Bueno, curiosidades de Tintán, tenían los ojos de color verde, como ya mencionamos, no le gustaba mucho el motor de Tintán desde el principio, estuvo casado 3 ocasiones, tuvo 6 hijos legítimos. Su nombre aparece mal escrito en 2 películas, la película Son of México de 1955 y El hijo desobediente de 1945. Les voy a dar un repaso de la filmografía de Tintán. En esta ocasión lo voy a hacer de la última a la primera. Acapulco 12-22 de 1975, Noche de Muerte de 1975, también del mismo año, La Mafia Amarilla de 1975, La Disputa de 1974, El Capitán Mantarraya de 1973, Las Tarántulas del mismo año, Chanó contra el Tigre y el Vampiro y El Increíble Profesor Sobek de 1972. De 1971 fueron En esta cama nadie duerme, Trampa para una niña, Los Cacos, Abel y otro Caín, El Ogro, Gregorio y su ángel, Chanoc en las garras de las fieras y El Quelite de 1970. De 1969, Duelo en el Dorado. En 1967 hizo 6 días para morir. En 1966 hizo Chanoc, Loco por ellas y El ángel y yo. En 1965 hizo Especialista en chamacas. En Titanson Crusoe, Puerto Rico en Carnaval y Los fantasmas burlones. En 1964, Face of the Screaming Werewolf, Tintán el hombre mono de 1963, Fuerte, audaz y valiente y El tesoro del rey Salomón del mismo año. En peligro de muerte y Pilotos de la muerte de 1962, Viva Chihuahua, Locura del terror, Suicídate mi amor, El duende y yo, El pandillero, todas de 1961. En 1960 hizo varias, Tintán y las modelos, Rebeldes en casa, Variedades de medianoche, Vivir del cuento, La casa del terror, El fantasma de la opereta, El violetero, Una estrella y 2 estrellados, La tijera de oro. En 1959 también hizo varias, Vagabundo y millonario, Escuela de verano, Dos fantasmas y una muchacha, En el que con niños se acuesta, Ferias de México, 3 lecciones de amor y El cofre del pirata. En 1958
Hizo Paso a la Juventud, Música de Siempre, Quiero Ser Artista, Viaje a la Luna, Refifí entre las Mujeres, Escuela para Suegras, Las Mil y Una Noches y La Odalisca número 3. En 1957 hizo Locos por el Peligro, Teatro del Crimen, Los Tres Mosqueteros y Medio, El Gato Sin Botas, El Campeón Ciclista y la que considero yo una de las mejores actuaciones en Tintán por el tinte dramático que representa esta adaptación de esta obra, Las Aventuras de Pito Pérez. En 1956 hizo El Médico de las Locas, El Vividor, El Sultán Descalzo, Lo que le pasó a Sansón, El Barba Azul, El Hombre Inquieto, El Vizconde de Montecristo, Me traicionó Nala, Reportaje, Dios los cría, La Isla de las Mujeres, El Mariachi Desconocido, El Vagabundo, Chucho el Remendado, El Bello Durmiente, El Ceniciento, Mátenme porque me muero, Cuando las mujeres mandan, Ay amor, cómo me has puesto, El Revoltoso, Simba del Mareado, También el dolor se canta, La Marca del Zorrillo, El Rey del Barrio, Soy Charro de Levita, Cada vez estás tierna, No me defiendas compadre, Músico, poeta y loco, Con la música por dentro, El Niño Perdido, Hay muertos que no hacen ruido, Son of México, El Hijo Desobediente y Hotel de Verano. Todas estas películas entre 1944 y 1954. Y bueno, pues como les digo, el legado y la polémica también que se ha generado en torno a que quién ha sido el mejor cómico de esa época, si Germán Valdés Tintán o Mario Moreno Cantinflas. Yo creo que cada quien dentro, como lo vimos en el relato, cada quien dentro de su forma de ser. Mario Moreno Cantinflas con su ideal, las primeras películas, bueno, ahí está el detalle, ¿verdad? Daban cuenta de la parodia que se hacía de la pobreza, ¿no? Y después las películas ya más de su última época representaban la crítica hacia la sociedad, dando muestra de siendo un buen policía, un buen doctor, un buen profesor, ese tipo de papeles que en algún momento se idealizaban dentro de la sociedad mexicana. En cambio, Tintán siempre fue bailador, mujeriego, chicharachero, representaba la cultura popular que quería liberarse de todos esos estigmas, de todos esos, digamos, preceptos que la sociedad quería que siguiéramos. Entonces, cada quien dentro de su trinchera daba cuenta con su propio estilo, con su propio humor de la sociedad en que se vivía. Obviamente, para mí, los dos son excelentes cómicos. Obviamente estuvo más presente Cantinflas, murió en el 93 y obviamente pues no tuvo más oportunidad de llevar su obra un poquito más allá de tiempo que Germán Valdés Tintán, que también, como lo vimos, pues sí tuvo una etapa de decadencia en donde pues bueno, desgraciadamente tuvo que aceptar estos papeles para resolver sus problemas económicos. Y bien, pues bueno, este fue el relato que tuvimos de Germán Valdés Tintán, un relato un poco corto, pero que a final del camino creo que nos da una visión de lo que fue el Pachuco de Oro o el Rey del Barrio. Y bien, pues este ha sido el podcast Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine un poquito más. Para la próxima semana les tendré la historia de uno de los directores contemporáneos más aclamados a nivel mundial, Stanley Kubrick. Hablaremos de Stanley Kubrick, del estilo de sus películas, su biografía y conoceremos su vida. Les recuerdo, visítenme en mis redes sociales, déjenme sus comentarios al respecto de lo que hablamos el día de hoy y de todos los podcasts que hemos tenido. Para la próxima semana llegaremos al número 20, ya un número 20.
Y nos quedan 4 programas más para terminar nuestra temporada. Después de que terminemos nuestra temporada, vamos a tomar un espacio de de 1 o 2 meses. Esto para tomar más temas, hacer mejor el podcast. Vamos a tratar de hacernos de algún equipo mejor para poderles brindar la calidad que ustedes se merecen de este podcast. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles, que pasen una muy buena semana, cuídense mucho y, por supuesto, vuelvo a repetir, este es su podcast, el podcast Quique Cinefilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Muchas gracias. Hasta la próxima.